ver el puntero. Bueno, buenas tardes ya a todos. Voy a intentar hacer una presentación corta pero interesante, lógicamente. A estas alturas ya de la mañana me imagino que ustedes estarán cansados. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría hacer una pregunta. Me gustaría saber cuántos vendedores de publicidad de aquí. Os pediría que levantaseis la mano, por favor. ¿Y cuántos de vosotros trabajáis fundamentalmente, digamos, en lo que se podría llamar publicidad online? ¿Y cuántos de vosotros tenéis más de 4 años de experiencia trabajando como vendedores de publicidad? Muchas gracias. Yo es que cuando empecé a trabajar en Publi España nos dieron unos cursos de venta cojonudos que lo primero que nos enseñaron es que el que pregunta dirige. Y la verdad es que eso nos ha servido de mucho en nuestra carrera. Vamos a ver. Yo, para justificar, para ganar legitimidad en el ladrillo que le voy a soltar a ustedes ahora, también, sobre todo, explicarles que, bueno, he estado en su sitio. Durante años he trabajado en televisión, he trabajado en grupos editoriales, he trabajado también en publicidad en Internet. Bueno, voy a intentar explicarles o darles mi opinión de las cosas que yo creo que están pasando y que deberíamos tener en cuenta como vendedores de publicidad, ¿no? Y sobre una reflexión sobre eso, también a mí lo que me gustaría compartir algunas cosas con ustedes y hacerles una serie de preguntas que yo creo que les ayudarán a reflexionar sobre temas que son relevantes. Y claro, lo primero que está pasando es que, bueno, pues tenemos efectivamente una crisis importante y es importante que también dimensionemos o tengamos una justa dimensión de lo que supone esto. Y es que vamos a tardar mucho tiempo en recuperar los niveles del tamaño de mercado que tuvimos en el año 2007. Según nuestras estimaciones, nosotros vamos a tener que esperar en España hasta el año 2014 para ver las cifras de inversión publicitaria en medios que tuvimos hasta hace poco tiempo, ¿no? Yo creo que a mí personalmente me interesa mucho más el impacto que esta crisis va a tener en muchos comportamientos más que en números, pero algunos números evidentemente hay que conocerlos y asumirlos en su justa dimensión. Bien, pero hay muchas más cosas que están pasando y están pasando muchas cosas desde el lado de los consumidores. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que hay un profundo cambio en lo que afecta al consumo de medios de la gente. El otro día me decían que se han hecho ya estadísticas sólidas ya que demuestran que la gente joven está dejando ya de utilizar reloj. ¿Para qué? También vamos a ver, desde mi punto de vista, cambios importantes que ya se han iniciado en lo que respecta a la actitud hacia la publicidad. Yo creo que el fenómeno de la publicidad online va a volver a poner sobre la palestra el eterno problema de la resistencia o de la repugnancia que hay a la interferencia que la publicidad sigue suponiendo en los medios de comunicación. Y yo creo que eso es obvio, todos los pronósticos que hay es, por ejemplo, crecimientos importantes en el ámbito de las relaciones públicas que hoy por hoy no se ven de manera paralela en el mundo de la publicidad en medios. Y otra cosa también que yo creo que nos debería hacer pensar a todos es el increíble incremento de audiencia que está teniendo ahora mismo una televisión española sin publicidad, independientemente de que era algo que todos esperábamos. Si sigue creciendo, yo creo que deberíamos hacer una reflexión seria sobre qué es lo que está pasando con la publicidad. Pero no solamente eso, tenemos también la crisis. Y la crisis, bueno, nos va a traer cambios importantes en los patrones de consumo y, bueno, pues ahora llega la elegancia del ahorro o llega
se ha caído, voy a volver a ponerlo. Una publicidad, se da un susto. O también, como leí el otro día, una cosa que me llamó mucho la atención, que era, por lo visto, hay una tienda de lujo en la Quinta Avenida en Manhattan que está entregando sus artículos de superlujo a sus clientes en bolsas de supermercados. Es decir, hay cambios también importantes en los patrones de consumo. Bien, entonces, nosotros, como agencia de medios que somos, nosotros la reflexión que hacemos con nuestros clientes es que, bueno, entendemos que ahora mismo pues, sus consumidores están en una fase de renovación constante, todo se está poniendo en cuestión y hay una reflexión profunda sobre el precio y el valor de las cosas, ¿no? Y ahora la cuestión es que, bueno, pues hay que añadir valor y poner el valor en contexto. Hay que, digamos, hacer una reflexión profunda sobre todos esos elementos, que siempre ha habido que hacerlo, pero ahora más que nunca, ¿no? Entonces, los consumidores, ahora ya, lo que compran, cuándo lo compran, cómo lo compran, ha cambiado radicalmente. Y bueno, esto se lo cuento porque creo que es puede ser un primer ejercicio de extrapolación hacia lo que es el mercado de los medios. Y volvemos a este mercado de los medios. Además, aparte de todo eso, pues lo que nos enfrentamos es algo que también está iniciado hace tiempo, pero es una grandísima fragmentación, una grandísima atomización, un mercado que está en auténtica erosión. Y entonces, claro, yo a ustedes como vendedores de publicidad también les invito a que reflexionen cómo se ve esto desde el lado del comprador. Y tenemos que hacer una reflexión seria como vendedores de publicidad, cómo podemos ayudar mejor a un comprador que se ve cada vez más en una tesitura como esta. Ahora, por ejemplo, en el mundo del comercio electrónico cada vez se está asentando más la idea de que hay que, por ejemplo, reducir la oferta que se presenta a los consumidores porque está demostrándose que una oferta demasiado grande provoca una repugnancia y está ahuyentando la compra, ¿no? Pues aquí es obvio que no lo podemos hacer, el mercado está fragmentado, los compradores se enfrentan a esta tesitura y tenemos que reflexionar sobre, como vendedores, qué esperan estos compradores de nosotros. Entonces, tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas de lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Lo que está claro es que hemos dicho adiós por una temporada a ese suculento mercado de demanda y ahora ya no va a ser suficiente, ni siquiera va a ser suficiente la lucha por las cuotas, porque yo honestamente pienso que incluso a veces alcanzando las cuotas que nuestras empresas esperan que alcancemos, incluso a lo mejor eso no va a ser suficiente. Entonces tenemos que empezar también a recordar un poco más a los que compran. Y aquí no solamente estoy hablando ya de agencias de medios, sino también de anunciantes. Tenemos que entender cuál es la realidad detrás de agencias de medios y detrás de anunciantes, porque los departamentos de marketing de nuestros anunciantes, el frontline de publicidad, se tiene que enfrentar a realidades complejas cuando tienen que encajar con las realidades integrales de su negocio. Entonces, nosotros, los vendedores de publicidad, yo creo que tenemos que decir a nuestras compañías que nuestro rol ha cambiado, porque a partir de ahora ya no va a ser suficiente solamente la energía a la hora de intentar defender nuestras cuotas. Nuestro trabajo, el valor añadido que generamos en nuestras compañías, yo creo sinceramente que tiene que cambiar. Me acuerdo yo, hace años, una persona con la cual trabajé, un director comercial, me decía que en un momento que estuvo defendiendo no me acuerdo si era un presupuesto anual de ventas o trimestral,
me dijo que su jefe intentó justificarle una serie de cifras en base a un análisis de mercado, y su jefe le dijo, mira, yo no te he contratado a ti para que seas un consultor, tráeme los resultados y ya está. Yo creo que eso tiene a partir de ahora radicalmente que cambiar, y ya nuestro trabajo, el trabajo del vendedor de publicidad, no va a ser exclusivamente conseguir la consecución de una cuota. Y la consecución de una cuota jugando solamente con la variable del precio. Porque, entre otras cosas, yo creo que parte de ese trabajo, nos guste o no, ese trabajo lo van a terminar haciendo las máquinas o las plataformas transaccionales que ya se empiezan a dibujar en el mercado. Y más preguntas que me gustaría compartir con ustedes. Porque también se ha producido un cambio muy importante en el panorama de medios en lo que respecta a la tipología de medios. Estamos viendo ya un tipo de medios que están configurados por las propias marcas que quieren conseguir que se hable de ellas a través de interlocutores en estos medios. Tenemos también hoy la realidad de marcas queriendo configurar sus propios medios. Todo eso convive con los medios tradicionales. Y todo esto está ahora mismo en una interrelación continua. Esto estaba pasando ya en lo que es el mundo tradicional, pero la publicidad digital lo está acelerando. Entonces, vamos un momento atrás, por favor. Bueno, entonces tenemos que revisar, pensar en cuál es el papel de nuestros medios en este nuevo panorama. Y tenemos que hacer un ejercicio hablo de humildad, a lo mejor quizás la mejor sería la palabra realismo, de cuál es el rol de nuestro medio en esta situación donde ya a lo mejor exclusivamente tenemos que entender que la defensa de una cuota o la utilización de una simple cuota de audiencia no va a ser argumento suficiente. Y tenemos que empezar a pensar también cómo podemos estimular a que se hable de las marcas en nuestros medios. Y más preguntas que me gustaría compartir con ustedes, y yo creo que ahora mismo también como vendedores de publicidad tenemos que entender dónde nos ubicamos en la cadena de valor. Porque ya hablo un poco del tipo de empresa donde yo trabajo. Por ejemplo, nosotros, el rol de las agencias de medios ha cambiado radicalmente. Nosotros ya no nos dedicamos exclusivamente a comprar inserciones, sino lo que estamos haciendo es intentar configurar ideas e implementarlas y conseguir puntos de conexión con los targets de nuestros anunciantes que les aporten valor. Y además, estas ideas luego tienen que estar, desde el punto de los medios, bien ejecutadas, bien implementadas, porque si no, evidentemente no sirve para nada. Entonces, como vendedores de publicidad, ustedes tienen que reflexionar, porque es posible que ya su competencia no sea el competidor al lado inmediato que siempre han visto. A lo mejor su competencia es otro tipo o otro animal de una especie muy diferente. Y yo creo que en esta concepción integral de la comunicación, los vendedores de publicidad tienen que encontrar un sitio más amplio. Tienen que hacer tienen que tener una visión de esa cadena de valor un poco más amplia que, insisto, la mera o la básica defensa de una cuota de mercado. Y yo les aconsejo a ustedes que busquen su implicación en una parte más amplia, por tanto, de esa cadena de valor. Les pongo aquí un pequeño ejemplo. Nosotros hicimos hace tiempo una campaña para nuestro cliente Sony Ericsson.
Estábamos intentando promocionar la venta de un teléfono de esta conocida marca, un teléfono muy orientado a gente joven, y nosotros en toda esta campaña la pensamos con un exhaustivo trabajo para intentar entender cuándo podíamos encontrar puntos de conexión con esta gente, viéndolos desde el punto de vista de sus estados mentales, de sus pasiones, de las diferentes actividades que realizan durante el día, de momentos durante el año, de cuando están haciendo el botellón o están en el metro o en el autobús. Es decir, hicimos un profuso trabajo de investigación de ver cuándo podíamos impactar mejor a nuestros consumidores. Y desde ahí dedujimos rápidamente un mapa de canales de medios, de tipos de medios, de tipología de medios que nosotros entendíamos era necesario para conectar con el consumidor en todos esos ámbitos que antes les he dicho. Nosotros, las agencias de medios, lo que esperamos de los vendedores de publicidad es que empiecen a entender y empiecen a ayudarnos a construir estos puzzles. No vengan ustedes exclusivamente a vendernos una cuota de mercado. Ustedes se tienen que integrar en esta reflexión. Más preguntas que yo creo que son importantes. Está claro que en esto de la publicidad cada vez se van a querer medir más cosas. Muchos de ustedes conocerán la famosa frase del Joe Wanamaker, que por cierto nunca me he enterado quién es, pero lo he oído muchas veces, que era este señor que decía que sé que el 50% de la publicidad en la cual me estoy gastando dinero no me sirve para nada, pero nunca sé cuál de las dos mitades es, ¿no? Y eso, bueno, pues sigue vigente, pero hay una obsesión lógicamente por la medición. La publicidad yo creo que va a seguir siendo siempre un arte, pero cada vez vamos a intentar medir más cosas. Pero ya no va a ser suficiente la medición de audiencias, la medición de perfiles. Hay que cambiar un poco las reglas del juego. Y a partir de ahora vamos a centrarnos mucho más en una medición de métricas en las cosas que realmente son importantes. Y nunca olviden ustedes que al final el objetivo de todo esto es que con la publicidad lo que tiene que provocar es una reacción en el consumidor, tiene que provocar y mover a un comportamiento. La medición, ya no solamente en el futuro, sino ahora va a estar mucho más cercano a esto y vamos a encontrarnos una necesidad de medir la publicidad desde el punto de vista de los objetivos de comunicación, exclusivamente desde meras audiencias. Pasamos. Y más cosas que les pregunto a ustedes. Porque miren todo lo que ha pasado en el último año en un medio que hace no mucho tiempo decíamos que no cambiaba mucho las cosas. Algunas de estas cosas pues eran previsibles, pero otras no tan previsibles. Y esto ha pasado en el plazo de un año. Y además, Internet continúa con su tremenda aceleración y en un año vemos una eclosión en algo que hasta hace poco tiempo pues no sabíamos ni lo que era. Entonces, claro, la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿han comprado este escenario? Porque es lo que nos espera a partir de ahora. Estamos hablando no solamente de un entorno de cambio permanente, sino también que está asociado a un importante nivel de imprevisión. Vamos, si yo supiera lo que iba a pasar, evidentemente no estaría aquí, ya seguramente me habría hecho rico. Es decir, los gurús en este mercado, digan lo que digan, no funcionan. Les voy a dar un dato desde el crash
bursátil del Nasdaq, el medio digital ha ido machacando constantemente todas las previsiones de crecimiento que se hicieron. Ha ido haciendo constantemente un overperforming sobre todos los forecasts que a nivel mundial se hacían. Ni siquiera en eso estábamos acertados. Entonces ahora, claro, lógicamente la crisis agrava mucho más la incertidumbre. Y esto yo creo que se va a quedar una temporada. Evidentemente la crisis no, la crisis pasará, pero vamos a estar en un cambio permanente por una temporada. Y yo creo que eso también, a nosotros, a los vendedores de publicidad y a los que queremos seguir siendo vendedores de publicidad en los próximos años, tenemos que entender y asumir lo que eso significa. Vamos a ver. Ha habido más crisis. Las crisis llegaron y pasaron. Y esta crisis también pasará. Y entonces habrá algunas cosas que cambian, algunas cosas cambiarán y se quedarán. Yo personalmente pienso que, por ejemplo, una de las cosas que pasará es que esta crisis nos hará. Yo ahora, por ejemplo, a mí creo que sería muy interesante poder hacer algún comparativo de ver cómo ha reaccionado el mundo de la tragedia de Haití con fenómenos similares. Yo estoy absolutamente convencido que la existencia de Internet y el entorno de crisis que venimos ha provocado un tipo de reacción y de comportamiento que no se ha visto en la historia. O sea que habrá cosas que cambien para mejor. Leí el otro día que en la crisis del año 1970, por lo visto, lo que provocó fue que desaparecieron los pantalones vaqueros acampanados y ya nunca volvieron. O sea que hay cosas que cambiarán. Y ya voy a ir terminando y les voy a decir que... Y vuelvo a hablarles como vendedores de publicidad. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que asumir. Y lo vuelvo a repetir. El cambio permanente es algo que tenemos que, profesionales, que entender y que asumir. El mundo de los medios está muy protagonizado por la tecnología. Hay muchos empresarios que cuando vuelva el crédito a las empresas tienen muchas ideas y van a traer un nivel de cambio nuevo al mundo de los medios muy importante. Y esos empresarios están dispuestos a asumir riesgos importantes. Esto dicho así, queda muy bonito y realmente es apasionante, pero yo creo que nosotros como vendedores de publicidad tenemos también que entender que ese cambio permanente es muy estresante. Es tremendamente estresante y tenemos que medir muy claro cuál es nuestro nivel de resistencia al cambio, porque el que quiera estar trabajando en esta industria en los próximos años tiene que tener ese músculo muy preparado. También les digo a ustedes que el rol de todo Dios en este mercado está cambiando grandemente. A las agencias de medios versus las agencias de publicidad, el tema se está desdibujando, el mundo digital trae una muy difícil separación entre lo que es creatividad y lo que es medios. Incluso los medios, con toda la convergencia de contenidos y publicidad, van a tener también que cambiar. Es decir, que aquí va a haber una especie de batimiento sobre los roles de todos los agentes en el mercado. Y yo creo que ustedes, como vendedores de publicidad, tienen que estar atentos a eso y tienen que hacer un seguimiento estrecho de cómo se van a comportar sus organizaciones en el futuro, en ese sentido. Y señores, aquí lo más importante es que hay que sobrevivir, que esta es una industria que ha sufrido una importantísima destrucción de puestos de trabajo recientemente. Y hay que sobrevivir, que es lo que primero que deberíamos empezar a pensar todos. Y yo, el consejo que les doy es que hagan una reflexión profunda sobre la aportación de valor que hacen ustedes a sus empresas. Y les aconsejo que amplíen su ámbito de impacto. No acepten que su rol como vendedor de la publicidad en su empresa sea una mera defensa de una cuota de audiencia. No. Ustedes tienen que provocar un impacto mayor. Y como decía antes,
pues la crisis pasará, pero mientras ustedes tienen que elegir. Muchas gracias. A enfocar esto desde una reflexión que va mucho más allá de una simple ecuación de audiencias y cosas. Mira, ella ha preguntado por cosas, yo creo que a tres has respondido, ¿no? Si tenías conocimiento de los medios, que por lo menos has demostrado que sí, que la historia lo dice. También preguntaba por la información que tenéis de la medicina y por los cambios. Pero la última pregunta, o la segunda parte de lo que ella preguntaba, que tiene que ver con la cuota de mercado. ¿Quieres decir algo sobre eso? Ella preguntaba el peso real que vosotros le dais a ese asunto de la cuota de mercado, que les decís a veces a los vendedores no os preocupéis tanto por la cuota de mercado y que la realidad no es tal. Bueno, yo creo que hay una parte, digamos, las agencias de medios tienen un rol, digamos, de intermediación en el mercado, y las agencias de medios tienen también un rol que va más allá de la intermediación. Yo creo que en el rol, lógicamente, de la intermediación estamos todos, digamos, haciendo algo transaccional. Estamos negociando y ahí evidentemente hay una serie, digamos, de monedas de cambio que siempre estarán presentes. Pero, yo insisto, yo creo que nosotros, y hago la reflexión desde la agencia de medios, no nos podemos quedar ahí. Y en el futuro, yo creo que, mi opinión, es que debería existir una conversación mucho que vaya mucho más allá de la pura intermediación con los medios. Muy bien, ¿alguna pregunta más para Javier? Allí en aquel extremo. Mira, lo tienes de cerca. Muchas gracias. Siempre que se ha ofrecido voluntario para hacer un regalo a la chica que se había equivocado con el nombre. Sí. Muy difícil para ti. Buenas. Soy Jean-Louis Bacana de JC Deco. Nosotros desde años. ¿Qué pasa? El discurso es siempre lo mismo. Cuando hablo con que sea presidente, CEO, director general de una central, porque yo hablo de medios, central compra, porque creo que os convertís cada día en más central de compra. El discurso siempre es el mismo, nos vais a ayudar, creemos que nos tenemos que sentar juntos, pero yo veo que el resultado es que ha parado la inversión, nos tenemos que adaptar a vosotros, tenemos lo mismo, 20% menos. Entonces, por favor, de verdad, de la última vez en el foro que estábamos todos, donde los medios os escuchaban, era lo mismo, habéis hablado todos, José María Frigolas, Sisblau, Hugo Victoria, José Luis Borras, a ver si de verdad nos entendéis a nosotros, porque nos estáis asfixiando. Te lo pido por favor, Javier. Bien, no sé si es pregunta, comentario, ¿quieres decir algo? Bueno, ¿Sientes que nos estáis asfixiando? no creo que evidentemente esto, yo la primera reflexión que haría es que, vamos a ver, tenemos un tamaño de mercado que ha decrecido sustancialmente, y qué agente en el mercado no va a ser salpicado por eso. Eso, desde mi punto de vista, es inevitable. Evidentemente también, lógicamente, en un mercado que en una situación como la que estamos, existe por parte de los anunciantes una vocación de reflexión sobre los costes y de ahorro de costes, que es una reflexión legítima. Y hay, ante esa demanda de los anunciantes, de las marcas, que lógicamente tienen, lógicamente, la crisis desafecta a sus negocios también de otra manera, ante esa situación, lógicamente, pues ellos presentan sus estrategias para que la publicidad sea también otro renglón de ahorro de costes. Y luego, ante esa situación, los mercados, como mercados que se comportan, lógicamente, reaccionando casi siempre en mayor o menor medida a la básica ley
de la oferta y de la demanda. Claro que, evidentemente, esta industria lo único que puede hacer y lo que debería hacer es poner la publicidad, la comunicación comercial cada vez más en valor e intentar amortiguar este proceso poniendo en valor la publicidad. Y yo creo, sinceramente, que desde ese punto de vista los medios y las agencias de medios deberíamos tener una conversación un poco más compleja que una mera discusión de cosas. Condenados a entenderse. ¿Más preguntas? Una última, por ejemplo, antes de que vayamos a comer. No sé si alguien aquí. Verá, no sé qué, dejar a alguien sin que tome la palabra. Sí. Javier, ante la forma en la que has hablado en la conferencia sobre la impresión positivista en el sentido de no dejarse vencer por la crisis y ser positivos, ¿qué le dirías a la gente como mi hermana presente, licenciada en publicidad y con buen expediente, que lleva bastante tiempo en paro y no consigue encontrar un trabajo en el sector? Evidentemente, que lo siga intentando. Yo otra cosa que le puedo decir es que me pase su currículum. Y una última pregunta, aquí abajo, que me parece que nos da tiempo a acercar el micrófono. ¿Qué nivel de preguntas y de respuestas? Bueno, el último, los comerciales han caído puesto número 14 en la percepción de calidad del servicio por parte de los anunciantes y las agencias de medios. Ese es un dato muy importante que si quieres tú puedes compartirlo o no y puedes explorarlo. Pero también hay otro dato muy importante. Estaba aquí Alejandro Unidis esta mañana comentando pues, su visión, pero hay una muy importante también, que Unidis y Vocento le han retirado las comisiones a las agencias. Es decir, que no solo los comerciales empiezan a ser prescindibles, sino también las agencias de medios en dos medios o grupos tan importantes le retiran las comisiones y también las agencias se tienen que hacer valer. Y finalmente la aparición después de estos meses del casi duopolio que va a llevarse casi el 80% de la inversión publicitaria a dos grandes grupos, hace muy preocupante la labor tanto de los medios como de los comerciales, que a partir de ahora van a tener que pelear sobre otras muchas cosas mucho más resbaladizas que las que hasta ahora ya lo eran. Como ha dicho antes la compañera de 8, que ha dicho que ni la cobertura ni nada de nada os vale ya a las agencias, seguramente dentro de la propia inestabilidad que vosotros mantenéis en vuestra interlocución con el anunciante y con el medio. No sé cómo lo ves. Una respuesta global a vuestros planteamientos podría ser por aquello de la brevedad. En este caso es muy importante. Pero, bueno, en lo que respecta al tema de las comisiones, yo creo que eso está encuadrado en un cambio que se puede o que se va produciendo en los próximos años sobre el sistema de remuneración a las agencias de medios, que evidentemente yo soy de la opinión de que lógicamente yo creo que vamos a migrar hacia unos sistemas de remuneración diferentes. Es decir, esto es un elemento más en algo ya se inició yo creo que hace tiempo. En lo que respecta al empeoramiento de la imagen de los comerciales y las agencias de medios en frente de los anunciantes, yo creo que esto, pues, yo me reafirmo en mis palabras, es que tenemos que poner en valor mucho más nuestro trabajo. Y creo que eso significa que los anunciantes tienen una serie de inquietudes ahora mismo que simplemente pues, no las estamos resolviendo de la manera adecuada. Seguramente porque a lo mejor en momentos de una mayor bonanza económica eso no ha sido tan evidente como lo que está pasando ahora, que los anunciantes tienen problemas serios, donde a lo mejor ya no solamente, por poner un ejemplo, que se compre mejor, se planifique mejor, o que los medios nos ayuden más, ¿no? Hasta cuestiones de decir, encontrar ayuda, por ejemplo, en configurar dimensiones de presupuestos de publicidad, es decir, cuánto me debo gastar en este entorno económico ahora para mantener mi cuota de mercado y para seguir apoyando mis marcas, ¿no? Y yo creo que ese deterioro de la imagen está relacionado con lo que he dicho anteriormente, que tenemos por delante los deberes de poner en valor lo que realmente hacemos y simplemente aportar mucho más valor añadido y enriquecer el trabajo de nuestros anunciantes y ayudarles en algo que vaya mucho más allá de lo que puede ser la publicidad. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta